Bueno, pues fue fruto de un primer encuentro, de ir a visitar a Isabel por motivos totalmente ajenos a los cinematográficos, mucho más llevada por la curiosidad, si quieres, pero bueno, creo que la curiosidad muchas veces es el gran motor en realidad que subyace en muchos proyectos. Y nada, cuando fui a ver a Isabel y después de aquel primer encuentro, que como te digo fue por motivos ajenos al cine, pues salí de allí como muy conmocionada y un poco con la sensación de que allí, ¿no?, tras esa puerta, en un piso que parecía un poco anodino, en uno de estos edificios que puede parecer como cualquier edificio de Madrid, pues se escondía una película. Bueno, pues la película y el título, ¿no?, sobre todo tiene varias lecturas, una más literal, otra más metafórica. Y originalmente cuando yo escribí, o estabas, ¿no?, en este proceso de escribir y trabajar, pues yo pensaba que se llamaba La visita y que tiene que ver con algo, si quieres, como muy material y muy de presencia, ¿no?, de físicamente ir a un piso, ir a visitar a Isabel y además con toda la construcción de la película, que además hubiera una sensación y que esa presencialidad quedara evidenciada por la puesta en cámara, por miradas de los personajes a cámara, etcétera, como si a través de la cámara digamos, también el espectador realizar una visita. Y fue en el proceso y tarde que, a raíz de unas cosas que comenta Antonio, que equipara a Isabel y su trabajo con Un jardín secreto, que apareció la segunda parte del título. Y que después hacía mucho sentido, ¿no?, que se incluyera al final, porque también la película, sin desvelar mucho, tiene dos partes y tenía también una cierta pluralidad de lecturas, ¿no? La visita podía ser la realizadora, El jardín secreto podía ser Isabel, la visita podía ser algo que estaba más relacionado formalmente con la primera parte de la película, El jardín secreto con algo, digamos, que se vuelve como más íntimo, tal vez, en la segunda parte, etcétera. Sí, o sea, como Isabel no hay nadie más, porque creo que cada persona es única y genuina. Si te refieres al caso de una mujer que quedó absolutamente traspapelada por la historia y cayó en el olvido, sí, claro, pero creo que no solo en las artes, en todo, en la historia, en la política un poco menos, porque un papel muy destacado y de primer orden pues ya estaba más censurado, aunque siempre había en la retaguardia. Pero sí, es un caso, sobre todo en el caso particular de España, donde el papel de la mujer, ¿no?, estaba muy determinado en los paradigmas, ¿no?, en los que suponía que debía hacer una mujer y cuál era su rol en la sociedad y sus funciones, ¿no?, y esta cosa de casi, ¿no?, pues de casarse, dedicarse a la crianza de los hijos, ¿no?, ser compañera de los hombres, pues obviamente, además en el caso particular de España, durante el franquismo, pues particularmente más, ¿no? Entonces, sí. Pues una cosa que me gusta mucho es que interpela y habla a personas muy distintas. Y además en países muy distintos, porque a partir de octubre ha empezado su circulación internacional e incluso culturas que sientes más alejadas, personas de edades muy distintas, hombres, mujeres, de países distintos se sienten muy interpeladas. Y entonces eso para mí como cineasta es un tema muy importante, porque yo siento una película casi como un espacio de comunión o de compartir ciertas inquietudes, preguntas mucho más que respuestas. Y claro, y que de repente otras personas, ¿no?, de contextos tan distintos y situaciones tan distintas se sientan interpeladas, pues es muy gratificante. Sí, distintos historiadores del arte y curadores pues empiezan a preguntar, ¿no?, quién era esta señora, ¿no?, y puede ser un caso de recuperación. Esto yo siento que nosotros ya como cineastas hemos hecho nuestro trabajo, pero vamos, me han contactado varias personas y todo lo que es mi archivo de investigación, de lo que yo pude encontrar muy al inicio del proceso, cuando investigué en torno a ella, pues lo he pasado y parece que sí. Por lo menos hay el interés en preguntarse, ¿no?, quién es esta señora y cómo es su obra, y posiblemente hayamos perdido, ¿no?, una figura importante, o se nos haya quedado traspapelada una figura importante. Esto ya pues estará en manos de los historiadores y curadores. Sí, Antonio López es el único testigo vivo del tiempo en el que Isabel vivía fuera de digamos, los confines de ese apartamento o de ese piso, y que, digamos, compartió con ella y que se acuerda durante el tiempo en que era pintora. Su testimonio tiene un poco una naturaleza impresionista, no solo porque fuera hace mucho tiempo, sino porque ella es una figura enigmática. Entonces, de alguna manera, era una manera de contextualizar un poco su tiempo de pintora, ¿no?
o sea, ese pasado y evocar ese pasado. Y además era el único testigo que encontré. Entonces sí, su voz se introduce en la película a través de una llamada telefónica que realiza la realizadora y luego pues acompaña, ¿no? Muchas de las imágenes. Y la intención era como crear una dialéctica, ¿no? Entre ver ese presente de Isabel y eso que oímos que Antonio habla del pasado. De hecho fue algo muy trabajado decidir, ¿no?, qué texto iba y en qué gesto con cada uno de los planos y con cada gesto de Isabel para intentar generar algo que no fuera una voz en off, ¿no?, sobre unas imágenes, sino intentar que se generara una dialéctica y una tercera cosa. Él solo habla porque había un par de cosas que estaban bastante claras, ¿no?, dentro de que luego nos perdemos en los procesos, pero había cosas claras y era, primero, no podía aparecer en imagen nadie que físicamente no visitara ese piso. Entonces la idea no era hacer un biopic sobre Isabel, sino mucho más a través de la figura de Isabel, plantearse toda una serie de cuestiones. Entonces, pues no era de repente, digamos, hacer un biopic donde de repente corte a, no sé, aquí estudió Isabel, ¿no?, o corte a esta imagen fotográfica de archivo, sino que era, digamos, las coordenadas de la película eran dentro de ese piso. Entonces, en tanto Antonio, desde el presente, no ha ido y además en un momento de la película dice que él nunca fue a su casa, se justifica formalmente que él no apareciera. Y luego también para mí, y esto tiene que ver un poco con mi aproximación al cine, y ¿no?, cada director tenemos nuestras inquietudes, nuestras búsquedas, a mí me gusta mucho trabajar con personas absolutamente anónimas. En mi familia, por otro lado, hay un pintor súper famoso, en las antípodas de Isabel, y jamás se me ocurriría hacer una película sobre ese pintor, justamente porque es muy famoso. A mí me interesan las personas que digamos que son anónimas, porque creo que en ellas yo me reconozco y otros muchos nos podemos reconocer mucho más que en figuras, ¿no?, que de alguna manera o están encumbradas, son muy conocidas, porque ese lado humano o determinadas circunstancias creo que es mucho más fácil encontrarlas mirando la vida de los otros, que de alguna manera, ¿no?, nos sentimos que tienen, no digo vidas similares, porque el caso de Isabel es uno particular o la singularidad de cada vida, pero para mí es muy importante trabajar con personajes absolutamente anónimos y que muchas veces están ahí y que incluso tenemos conciencia, pero que no reparamos en ellos. Porque a veces decimos, pues lo marginal, ¿no?, pero lo marginal tiene el estatus de lo marginal. Muchas veces lo que parece común, insignificante, que sí, o sea, a mí me parece aquello que vemos, pero pasamos de largo. Pues para mí ahí, como cineasta, es, digamos, donde yo encuentro, o las cosas que por H o por B, muchas veces no sabes ni por qué, más me interpelan. Pues es la primera vez que vengo a mirar a Asdok, pero no es la primera vez que digo el festival, porque varios colegas y amigos han venido por aquí, más de una vez, pero sí es la primera vez que yo vengo. Y llegué ayer, entonces todavía mi impresión es sí, muy fresca o muy joven, pero nada, muy cálido el equipo, el lugar bello, y me parece un poco milagroso, ¿no?, este festival y sobre todo este mercado, y lograr que tanta gente venga y tan variada no a Tenerife solo, sino, dices, bueno, guía de Isora, yo nunca había oído eso, ¿no?, entonces me parece bastante milagroso. El programa creo que es muy cuidado también, y me gusta mucho eso de los niños ahí fuera, las actividades pedagógicas.